Este es un reportaje especial del programa Abriendo Datos Panamá del Centro Internacional de Periodismo en alianza con KW Continente, trabajo periodístico realizado por Grisel Betancourt y Zaida Herrera. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España. Desde el 9 de marzo del 2020, los panameños recibieron la confirmación por parte de las autoridades de salud del país del primer caso de coronavirus. A medida que pasaban los días, iban conociendo nuevos contagios y la incertidumbre por lo desconocido y el miedo aumentaba. Supermercados, farmacias abarrotadas y las empresas distribuidoras de productos de limpieza y salud se desabastecían ante el descontrol de una parte de la población que buscaba equiparse de productos para contrarrestar el virus. Se llevan la paca de arroz, la soda. Dios mío, mira la soda de arroz. Ay, Dios mío. Las conferencias de prensa diarias encabezadas por el Ministerio de Salud se convirtieron en los momentos de mayor rating del prime time de la televisión local y en tendencia inmediata en las redes sociales, Twitter e Instagram. Para el día de hoy se reportan 9 defunciones, de las cuales 6 estaban en investigación y 3 corresponden al día de hoy. 16 días después de ese 9 de marzo, ante el considerable aumento de casos bajo un decreto ejecutivo, la población quedó confinada en una cuarentena. El anuncio que a partir de mañana miércoles, a las 5:01 de la mañana, se ampliará la cuarentena a 24 horas. Paralelamente en esta crisis de salud, otra crisis iba aumentando, la delincuencia. El país de la gran economía se desplomaba en sus actividades comerciales y financieras. Cedía ante la COVID-19. Hemos notado que ha bajado un poco la afluencia normal del tráfico que teníamos, sin embargo, pues todos sabemos que esto se debe a una situación que se está generando a nivel mundial, que no es propia de Panamá. El accionar del crimen organizado daba señales de no estar en cuarentena. Tanto el artículo 27 de la Constitución Política de Panamá como la Ley 67 que aprueba el Código Sanitario en la República de Panamá establecen las reglas que la mayoría de los residentes del país han estado obedeciendo. El crimen organizado las desafiaba e infringía, mientras los estamentos de seguridad rigurosamente hacían cumplir a la población el decreto sanitario vigente que, entre otras cosas, impedía la plena movilidad de hombres y mujeres e implementaba un toque de queda estricto. Parece que la delincuencia no. Hago un llamado especialmente a esos jóvenes, a las personas de los barrios, de nosotros, barrios populares de Panamá, en que sé que la situación es difícil y a veces lo entendemos, pero esta es una situación que es a nivel mundial y que aquí no es la Policía Nacional contra nadie, es la Policía Nacional tratando de apoyar una causa y en este sentido o en esta ocasión la causa de nosotros es Panamá. Los resultados demuestran un aumento en la criminalidad. Un informe anual que realiza el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, denominado Seguridad Ciudadana en tiempos de COVID, detalla una radiografía de la seguridad ciudadana del país, registrando importantes hallazgos en casos de homicidios que aumentaron en la comarca Nove Buglé o en la región de Azuero, los que demostraron un aumento significativo, explicó Renan Arjona, coordinador del observatorio. El primer semestre de 2020, de enero a junio de 2020, detallamos en el informe, cuando se hace la sumatoria de todos los delitos que están tipificados en el Código Penal panameño, hay una disminución del 19% en comparación con el primer semestre del 2019. A los carteles se le ha interrumpido las rutas del narcotráfico, producto del cierre de fronteras, producto del cierre de los aeropuertos. Eso para ellos es muy difícil, ¿no? De transportar una carga de cocaína, de droga, de algún tipo de droga,
de un país a otro, ¿no? Generalmente lo están haciendo por mar. Por ejemplo, en Panamá vemos mucha incidencia. A mí me llamó mucho la atención las estadísticas de homicidios que se dan en la comarca Nove Buglé. Creo que hay un 800% de aumento porcentual en la comarca Nove Buglé de homicidios. La abogada penalista y criminóloga Guillermina McDonald, al hacer un análisis de los primeros meses de cuarentena del país frente a la ola de criminalidad, explicó que estos crímenes que han ocurrido están estrechamente relacionados a la masacre que hubo en el Centro Penal de La Joyita el 17 de diciembre de 2019, que dejó 13 muertos. Gobierno que se encontró a menos de 6 meses con una situación que había que poner, si es que tenían un plan de política criminal, que se tenía que olvidar, eso no era importante. Y los estamentos de seguridad tuvieron que abocarse a cubrir o ayudar, coadyuvar a el Ministerio de Salud y todo lo que tenía que ver con la seguridad de salubridad o sanitaria, y un poco con que la ciudadanía, por el espanto, el miedo, el temor, el pánico que nos infundaron con relación al COVID-19, entonces iba a evitar que el sector de la sociedad sufre de sociopatía y muchos son psicópatas, iban a reaccionar frente a eso y se iban a quedar en su casa. Pero mi criterio es que estos crímenes que han ocurrido, en su gran mayoría, sobre todo los primeros meses de la cuarentena, están bien relacionados con la masacre que hubo en La Joyita. El 11 de mayo ocurrió un triple homicidio en un paraje entre el Chumical y Vique, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cuando 3 hombres identificados como Gabriel Antonio Batista, de 35 años, Joel Gordón Camarena, de 32 años, y Jordiano Érico Keis Meneses, de 30 años, recibieron una descarga de disparos de fusil AK-47 y de pistola 9 milímetros. Una cuarta víctima sin identificar también apareció sin vida cerca a esta área. 3 de las víctimas tenían antecedentes penales y habían estado detenidas en los pabellones 11 y 14 del Centro Penitenciario La Joyita. La cuarentena había revivido la estela de muertos que produjo la división de cabecillas, que dirigía una peligrosa organización del Chorrillo y Panamá Oeste, dentro y fuera del penal. Esta escena de una estela de crímenes de forma sigilosa, evadiendo retenes, pasando por ellos, uno tras otro en Panamá Oeste el mes de mayo, alcanzaron el máximo de casos en el confinamiento total durante la cuarentena, con más de 50 hechos de sangre de niños, mujeres y hombres como víctimas de la delincuencia organizada. El coordinador del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, considera, basado en el estudio realizado sobre el comportamiento criminal, que hay muchas aristas, muchas situaciones que le han afectado a la víctima del delito para denunciar y por ende no presentan denuncia formal. Hay un 78% del total de las víctimas de homicidios por armas de fuego. Eso aumentó del primer semestre de 2020 contra el primer semestre de 2019. En el 2019, en el primer semestre de 2019 hubo 67% del total de las víctimas de homicidios por arma de fuego. O sea, que se está utilizando el arma de fuego como un arma eficaz para asesinar a personas. De las 268 víctimas de homicidios que hubo en el primer semestre de 2020, 215 homicidios fueron por arma de fuego. Y muchas de las personas que son asesinadas por arma de fuego son jóvenes, o sea, de 18 a 44 años aproximadamente, en esas edades. O sea, que se está perdiendo una generación muy joven. Hubo 17 mujeres asesinadas en este primer semestre contra 12 mujeres asesinadas en el 2019. Hay muchas aristas en este tema, en este delito, por las características que mencioné, ¿no? Victimarios que están dentro de la casa con la víctima. Probablemente también la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas también pudo haber correlacionado. Las cifras obtenidas del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales y la revisión de los informes de gestión y estadísticas del Ministerio Público para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 nos permitió en este reportaje
hacer una comparación gradual de 5 delitos de incidencia a nivel nacional. Todos tuvieron características de alza en un periodo de tiempo comprendido entre marzo y julio del 2020, donde hubo mayores restricciones de movilidad de la COVID-19. Al mes de mayo de 2020 le corresponde la más alta cifra durante la cuarentena, con 56 homicidios. La movilización de drogas, el sicariato, inclusive para participar en los pocos secuestros que hay en el país, y esta es la forma como las pandillas subsisten, detalla la Fiscalía de Asociación Ilícita. Una de las razones de estos homicidios que han ocurrido, sobre todo para el área oeste de la ciudad, ha sido estos hechos que ocurrieron en diciembre, la masacre ocurrida en el centro penitenciario. Y eso ha traspolado de que en el área oeste se haya incrementado a inicio de año el tema de los homicidios, porque propiamente era una estructura criminal que estaba sólida y por problemas internos se ha polarizado. Entonces eso ha traído unas secuelas o unas consecuencias que han incrementado a inicio de año los homicidios en este sector. El Ministerio Público, con su brazo auxiliar, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, se ha enfocado en estas investigaciones desde las distintas facetas, de tanto homicidio, pandilla y el resto de los despachos del Ministerio Público se han enfocado en investigar cada una de sus actividades delictivas con el fin de poder descubrir a los autores de estos hechos, y vamos a seguir trabajando de la mano de forma unida el Ministerio Público con la Policía Nacional con el fin de poder desarticular estos grupos, tratar de minimizar los hechos delictivos en estos sectores, incluyendo la ciudad de Panamá. Solo en la ciudad capital, de marzo al 5 de agosto, se registraron 72 homicidios, aunque no todos por delitos de pandillerismo, pero existen casos donde pandilleros estuvieron involucrados, según informes de esta Fiscalía. El reclutamiento de los integrantes de las pandillas se da desde la minoría de edad, de que son jóvenes, menores, y se le dan órdenes para que ejecuten ciertos actos para ingresar a la pandilla. Y vale la pena destacar que en su gran mayoría de las pandillas que hemos investigado, las edades oscilan de 18 a 40 años. Posteriormente a eso, ya estas personas deciden tomar otro rumbo y alejarse de las pandillas en su gran mayoría. La Cámara de Comercio, en su Observatorio de Seguridad Ciudadana, estableció que en las últimas encuestas de victimización se realizaron en el año 2018 y 2019, al preguntar ¿por qué considera que el barrio en el que habita es inseguro?, el 30% respondió que por pandillas o bandas, frente a un 19% que hubo en el 2017, un 24% por presencia de delincuentes y un 13% por venta de drogas, según Arjona. Allí dentro de los privados de libertad, eso hace más acrecentar el problema delictivo afuera, en las comunidades. Hay una percepción de inseguridad entonces que aumenta, producto de que las cárceles del país están siendo como controladas por los mismos privados de libertad que están allí. El narcotráfico nos pone en la mira nacional e internacional de las autoridades que luchan contra este flagelo. Es uno de los temas que inciden en las cifras del crimen organizado analizados en este reportaje. El primero del año de 2020, en el portal de una residencia, con un toque de queda vigente, un hombre encapuchado disparó contra Matilde Pierce Pineda, asesinándola en el sector 7 de Belén, en el corregimiento de Tocumen. La mujer recibió heridas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza, tórax y en el pie izquierdo. El 28 de mayo de 2020, un hombre fue llevado en una avioneta hasta San Miguel, una isla del Pacífico panameño. No dudó en interceptar a su objetivo, era una mujer. El victimario logró estar cerca y le disparó. Se trataba de Luz María Berríos, oriunda de la isla, quien se convertiría en la cuarta víctima en seguidilla de crímenes en el país en un lapso de 12 horas. Para el mes de julio, una madre de 17 años y su pequeña hija de 2 años no sobrevivieron a un ataque con arma blanca, en un hecho registrado en la comunidad rural de Nueva Providencia, en la provincia de Colón. Cifras iban en aumento contra mujeres. El femicidio como delito penal tuvo incidencia en los casos de hechos criminales en el país. Es también el 2020 el que se refleja con mayores hechos, con 12 casos en el periodo de 4 meses de marzo a julio, durante la cuarentena por el COVID-19. Solo el mes de julio presentó la mitad del total de casos de muerte contra mujeres, que en comparación con los meses estudiados desde 2017 a 2020, para ese mes la cifra comparativa superó el 260%.
La percepción del Observatorio de Seguridad Ciudadana en cuanto a la delincuencia organizada y el narcotráfico hace comparaciones con algunos países de América Latina, considerando que ha disminuido la delincuencia y el narcotráfico producto del cierre de fronteras y aeropuertos. Este aspecto importante lo compartió el subprocurador general de la Nación, Javier Caraballo, al indicar que entre el 89 a 90% que se incauta es cocaína, al ser Panamá un área de paso desde el país productor Colombia. Una vez inicia todo el tema de las restricciones producto de la pandemia, tenemos los primeros meses un bajón en cuanto a las incautaciones. Obviamente había más retenes en la calle, había restricción de movilidad y hay un pequeño bajón en cuanto a la incautación entre los meses de abril y mayo. Pasado estos primeros meses de abril y mayo, de alguna manera como que estos grupos criminales logran reajustarse y empezamos a tener nuevamente incautaciones importantes. En lo que va del año llevamos un promedio de, no es preciso, un aproximado de unas 40 toneladas de drogas que se han incautado en lo que va del año. Tal vez si vemos el tema histórico de incautación de drogas en Panamá, del 89-90% de la droga que se incauta es cocaína. Es decir, nosotros somos tal vez el área de paso de tráfico de toda esta sustancia ilícita que viene de los países productores de la hermana República de Colombia. No obstante, en este año ha habido una tendencia un poco diferente. Es decir, se han presentado una cantidad importante de casos de incautación de cantidades grandes de la droga conocida como marihuana. Guillermina McDonald, ex fiscal y jurista en el área penal, plantea que el tema de la droga no ha parado durante la cuarentena y no va a parar. El tema de la droga, fíjate que nunca ha parado durante la cuarentena y no va a parar. No es un secreto que cuando agarran cierto cargamento, ese cargamento está destinado a ser agarrado para que otro pase mucho más grande. Se necesita realmente una voluntad, que en este momento ni hay voluntad ni hay dinero. Los estamentos de seguridad se pusieron a cuidar, entre comillas, a los ciudadanos que no salieran y a tratarlos como delincuentes cuando los encontraban. Sin embargo, los verdaderos delincuentes hacían lo que les daba la gana y nunca fueron agarrados infractos. Las cifras sobre el crimen organizado en el país durante el periodo de marzo al 30 de julio así lo demuestran. Los homicidios entre los meses de marzo y julio de 2020 reflejan 205 víctimas, los femicidios con 12 casos. La incautación de droga alcanzó 45.8 toneladas y se judicializaron a integrantes de 9 pandillas. Las denuncias receptadas estuvieron por el orden de 22.349 a nivel nacional, según el análisis estadístico para este reportaje. Un reportaje especial para KW Continente, Zaida Herrera. Un reportaje especial del programa Abriendo Datos Panamá del Centro Internacional de Periodismo en alianza con KW Continente, trabajo periodístico realizado por Grisel Betancourt y Zaida Herrera.